10:20, estamos en vivo. Recuerden que pueden enviar mensajes de texto, preguntas, opiniones, sugerencias al teléfono que ponemos en pantalla, 0342-155-047-274, mensaje de textos y mensaje de WhatsApp. En ambas, por ambas vías se pueden comunicar con nosotros. Está Rafael Colombo, el doctor Rafael Colombo, es abogado, también integra la asociación Capibara, es un militante de la coalición cívica ARI en Santa Fe y viene hace un tiempo junto con otros abogados jóvenes en Santa Fe planteando temas de agenda pública que tienen que ver con generaciones futuras y que tienen que ver con el presente. En muchos casos han planteado, por ejemplo, su postura en la necesidad de que que la provincia sea querellante en la investigación por el desguace al Banco de Santa Fe mientras estuvo en manos del Estado. También, por ejemplo, plantea la necesidad de la protección del medio ambiente, de la reforma constitucional. Hemos tenido una dirigente de Capibara hace poco también hablando, Valeria Berros, hablando sobre la necesidad de incluir la temática del derecho ambiental en la nueva constitución, en el caso que se discuta. Pero también son protagonistas estos abogados jóvenes, como el caso de Colombo, de discusiones que tienen que ver con el presente. Y últimamente, por lo menos a nivel nacional, se instaló la idea que el voto electrónico es una manera superadora de práctica electoral. Y en Santa Fe también se llevan adelante modificaciones estructurales respecto, por ejemplo, a la paridad. Una situación que se discutió esta tarde con un fuerte consenso, pero también con algunas abstenciones. ¿Qué tal, Rafael? Gracias por venir. ¿Qué tal, Héctor? Muy buenas noches. ¿Por dónde te interesaría empezar? ¿Te parece voto electrónico? Dale, dale. Bueno, el voto electrónico es una medida innovadora, muy criticada a nivel mundial, y que imagino que a la coalición cívica le interesa la discusión sobre todo lo que tiene que ver la manera de presentar a la ciudadanía la forma de elegir a sus representantes, porque ha sido protagonista principal Pablo Hapkin, él es el autor de la ley de la boleta única, que es boleta en papel. ¿Este proyecto es un proyecto superador o es un proyecto que podría ser un retroceso? No, nuestra lectura es precisamente que el voto electrónico es claramente un retroceso, y de acuerdo a las calificaciones que han hecho muchos especialistas provenientes del ámbito del derecho e incluso expertos en informática, de alguna forma consagra la democratización del fraude electoral. Sin ir más lejos, Beatriz Busaniche, una de las expertas más importantes que tiene el país, que integra la Fundación Vía Libre, calificó la parte de la reforma electoral aprobada anoche con media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación como uno de los mayores ataques a la democracia y al sistema electoral argentino desde 1983. O sea, estamos hablando de toda una serie de especialistas del ámbito académico y del ámbito político, en donde se plantea la intersección entre el derecho y la informática, o los saberes vinculados al uso de tecnologías y a la aplicación de sistemas informáticos relativos a sistemas electorales, que critican muy fuertemente el voto electrónico por toda una serie de consideraciones que tienen que ver precisamente con plantear la idea de retroceso y plantear la idea de que el voto electrónico se lo vende como una utopía tecnológica que pretende solucionar una serie de problemas en el contexto de pensar quizás de alguna forma muy superficial, que toda solución tecnológica genera mayor transparencia, mayor rapidez y mayor efectividad. Bueno, esto con el voto electrónico decididamente no ocurre, y entonces es interesante plantear un poco en consonancia con el contraste que vos marcabas recién, Héctor, que la provincia de Santa Fe junto con la provincia de Córdoba son ejemplos a nivel nacional por precisamente avanzar en la implementación del sistema de boleta única de papel, que ha marcado un antes y un después en todo lo que tiene que ver con llevar más igualdad, más transparencia y más equidad a los sistemas electorales, garantizando que los santafesinos en este caso y los ciudadanos de Córdoba tengan preservado su derecho a elegir con libertad. El contraste entre boleta única y voto electrónico es muy flagrante, y precisamente plantea una discontinuidad muy grave en virtud de una serie de consideraciones que, bueno, si te parece, podemos charlar a continuación. Sí, bueno, en primer lugar, tiene que ver con una conceptualización de lo que es el voto electrónico. Algunos dicen que el voto electrónico no es lo mismo que boleta única electrónica. Bueno, eso es falso. Si entendemos el voto electrónico como un sistema en donde la intermediación entre el elector y el sistema y la elección está intermediada por una máquina que registra electrónicamente las preferencias de los electores, o sea, estamos hablando de un concepto donde
claramente cabe la boleta única electrónica. El voto electrónico precisamente plantea eso, la intermediación y el registro electrónico de las preferencias de los electores, en distintas modalidades. Pero en ese concepto genérico cabe la boleta única electrónica y bueno, de alguna forma destruye este intento por tratar de establecer una diferenciación falaz en estos sentidos. Uno de los primeros cuestionamientos que se ha planteado en relación al sistema de voto electrónico, Héctor, es que restringe o limita la participación ciudadana. Bueno, esto se explica fundamentalmente porque el control y la auditoría del sistema electoral queda en manos de una élite de expertos en informática, que son las personas que tienen un conocimiento técnico específico que les permite entender la complejidad del sistema electoral de voto electrónico. Y por lo tanto se sustrae a la ciudadanía para que pueda controlar ese proceso. Primera paréntesis. Sí. ¿Los partidos políticos no tienen especialistas o no podrían contratarlos en el caso de que no los tengan para garantizar la auditoría en ese proceso de recolección de los datos de manera informática y garantizar que ese insumo no sea alterado? Exactamente, ese es un buen punto. Es un punto que de hecho se planteó en la discusión sobre la reforma electoral anoche en la Cámara de Diputados de la Nación. Se crean de alguna forma los fiscales informáticos. Los partidos pueden convocar expertos informáticos para que los ayuden a controlar o auditar la elección. Pero el punto no es tanto lo que tiene que ver con los partidos políticos, que son una parte del proceso del sistema electoral, sino que se refiere fundamentalmente a la incapacidad que tiene el ciudadano de a pie. Cualquier persona con conocimientos básicos específicos, que tenga capacidad para hacer alguna operación aritmética muy sencilla, puede entender en líneas generales todo el proceso de la elección en sistema de voto papel en la actualidad. Quizás con algunas complejidades en toda la etapa que tiene que ver con el escrutinio provisorio y el escrutinio definitivo. Pero en líneas generales, cualquier persona, cualquier ciudadano tiene la posibilidad de poder controlar con conocimientos muy básicos el rumbo de una elección. Y precisamente ese es el cuestionamiento que hizo el Tribunal Constitucional alemán en el año 2009, cuando declaró inconstitucional el sistema de voto electrónico en ese país y ordenó que se regrese al sistema anterior. Precisamente el Tribunal Constitucional alemán planteó dos principios que son principios que se pueden extrapolar al sistema constitucional argentino. El primer principio era el principio de pensar la elección como un acto esencialmente público, en donde si el elector tiene facultades para poder expresarse electoralmente, también tiene derechos para poder auditar y controlar la elección en los mismos términos. Y el segundo principio, relacionando con el primero, es el principio de entendimiento, precisamente que alude a esta capacidad para que el ciudadano de a pie pueda comprender la integridad del proceso electoral de los sistemas de voto electrónico, que eso efectivamente no ocurre. Un ciudadano que tenga una instrucción básica, incluso en el marco del contexto de una ley, de la Ley Federal de Educación, no puede comprender íntegramente el proceso electoral si no accede a una serie de conocimientos técnicos específicos. Estos dos argumentos del Tribunal Constitucional alemán tranquilamente pueden ser utilizados para el razonamiento constitucional argentino en consonancia con los tratados internacionales a los que adhiere nuestro país. Ese es un primer cuestionamiento. El segundo, por ejemplo, sí. Lorenzetti, hablando de homologar decisiones que tengan que ver, institucionales que tengan que ver con la justicia, y extrapolarlo, te cito, lo de Alemania a la Argentina. Ahora, Lorenzetti, que es el ministro de la Corte argentina, por más de que haya opiniones diversas dentro de la Corte, se ha manifestado a favor de la posibilidad de un voto electrónico. Bueno, en ese caso, si hay alguna acción judicial cuestionando la constitucionalidad de la reforma electoral, que en el caso de que se tendría, probablemente las partes que la impugnen podrán solicitar la recusación de Lorenzetti. Porque se adelantó una opinión. Y porque viola fundamentalmente la garantía de imparcialidad. Claro. Claro. ¿Te interrumpieron algo que querías desarrollar? No, pero de todos modos me parece muy pertinente el planteo, porque habla también de la prudencia que tienen que tener determinadas autoridades que ejercen la magistratura a la hora de pronunciarse sobre algunos temas que después pueden llegar al tribunal. Quizás Lorenzetti cometió un error involuntario, pero puede llegar a tener una consecuencia concreta en el caso de que se impugne judicialmente el voto electrónico. El segundo argumento es que el voto electrónico pone en riesgo el secreto del sufragio. Y hay sobrados estudios en los sistemas comparados a nivel mundial en donde se ha planteado o se ha podido identificar o asociar la identidad de un elector con su preferencia electoral. Esto ha ocurrido en Brasil muy recientemente, en ese es uno de los sistemas que permanentemente invocan los expertos en voto o los defensores del sistema de voto electrónico. Un grupo de expertos auditó el sistema en este sentido y pudo asociar identidad del elector con preferencia electoral. En tercer lugar,
se pone un delito. cometiendo claramente un delito, ¿no? Pero en el marco de un proceso de auditoría controlada por el mismo Estado, ¿no? Tratando de auditar las fallas del sistema. En tercer lugar, se pone en riesgo la integridad del voto porque en este auge, que también forma parte de las soluciones tecnológicas que apuntan a desmaterializar el voto, al no tener un respaldo en papel, de alguna forma tenemos que confiar con todos los registros electrónicos que se manifiesten en el contexto de ese sistema, ¿no? O sea que hay un riesgo de fragmentar la integridad del voto. Y en cuarto lugar, se plantea una objeción, que quizás también podemos tener algún diálogo en ese sentido, que es la enajenación del proceso electoral en manos de terceros. Esto puede ser subsanado como de alguna forma ocurrió en alguna propuesta que hay en la provincia de Santa Fe, pero refiriéndome concretamente a lo primero, que es lo que ocurre con el sistema de la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Salta, que han delegado en una empresa, han tercerizado el diseño y la implementación del sistema de voto electrónico en una empresa privada como es Magic Software. Lo que ocurre aquí es que, primero, confiamos en manos de un tercero la integridad o un derecho tan importante como es el derecho a elegir y garantizar elecciones limpias y transparentes. El segundo problema que hay es cómo garantizamos la neutralidad de la empresa prestadora de ese servicio en el contexto de poderes administradores de turno, que son los que contratan con importantes cantidades de dinero la contratación de esos servicios. Sin ir más lejos, uno de los ejemplos más mencionados en este contexto es el ejemplo del presidente de la compañía que desarrollaba el sistema de voto electrónico en Estados Unidos, que en el año 2004, en ocasión de esas tan controvertidas elecciones presidenciales, se manifestó a favor de que... Cuando pierde el Gore, ¿no? Cuando pierda el Gore, exactamente, se manifestó a favor o incentivó a que los electores voten en favor de Bush. O sea, el presidente de la empresa que comandaba el sistema electoral de Estados Unidos llamaba abiertamente a votar a Bush. Ese es otro gran problema. Y después, un poco planteando esta idea de que no sean los terceros, sino que pueda ser el Estado, quizás pueda llegar a ser una alternativa interesante, pero es una alternativa que también hay que discutir y que es compleja. Primero, si el Estado va a encargarse de administrar o diseñar este software, ¿cómo lo va a hacer? ¿Va a hacer una amplia convocatoria a organizaciones no gubernamentales de reconocida trayectoria para que no solamente colaboren con el diseño del sistema, sino que puedan auditarlo? ¿El control del sistema electoral va a seguir estando en manos del Poder Ejecutivo en las fases más sensibles o va a ser delegado a un órgano con facultades jurisdiccionales como puede ser un órgano dependiente del Poder Judicial, que es lo que de alguna forma ocurre en el artículo 104 de la reforma electoral aprobada anoche? El artículo 104 concretamente dice, ¿no? Estamos hablando de elecciones nacionales, sí. Dice que al menos 180 días antes de la elección, el Poder Ejecutivo Nacional dará a conocer los detalles, las características y el programa de implementación del sistema de votación. O sea, el poder enorme que concentra el Poder Ejecutivo es aterrador, porque de alguna forma es el mismo poder de turno quien que aspira a continuar en el poder, quien administra los puntos más sensibles del sistema electoral. Mira esta pregunta, Rafael, si te parece. Sí, por favor. Bueno, es largo el mensaje del 388, perdón. Dice, bueno, que si puede haber fraude con la manera de implementarlo, el voto, de manera de implementar a través del voto electrónico la elección, porque puede depender de algún experto en informática alterar un resultado, también pudo haber ocurrido en una elección con boleta única donde las personas participan del escrutinio final y podrían complotarse entre 3 o 4 fiscales a la hora de fraguar o alterar una elección con la boleta única también. ¿En qué se diferencia un caso y el otro? Es una pregunta interesante. No, es una pregunta casi te diría central, Héctor, porque da en el corazón de una distinción que es muy importante hacer, que es la discusión que tiene que ver con la posibilidad de que exista fraude en un sistema o en otro. Para explicarlo de manera muy sencilla, las posibilidades de fraude en el contexto de sistemas de voto electrónico son muy diferentes de las posibilidades, son mucho más amplias y mucho más potentes que las posibilidades de fraude en un sistema de voto de papel. Ajá. ¿Por qué? Porque en el sistema de voto de papel requerís de un complot masivo de voluntades en todas las fases del proceso electoral. Estamos hablando de la fase de la emisión del voto, la fase del escrutinio de mesa, del escrutinio provisorio, del escrutinio definitivo, en donde tienen que complotarse una importante cantidad de voluntades, muchas de esas voluntades ajenas a los actores políticos más interesados en este caso en llevar a cabo una acción de fraude, y por lo tanto se hace muchísimo más difícil establecer un fraude masivo y centralizado que desvirtúe la intención de los electores al momento de emitir el voto.
Está claro. Ese es un punto, te doy un solo ejemplo, sí, Héctor. por favor. En las elecciones provinciales de la provincia de Tucumán, el año pasado, que fueron muy controvertidas y que tuvieron una incluso instancias judiciales muy interesantes para analizar, se planteaba precisamente esto. Controvertida porque aparecían las urnas en la calle, ¿no? Exactamente. Prendía fuego. Exactamente. Hubo videos, hubo imágenes que de alguna forma daban cuenta de que había existido no solamente un fraude en el sentido más tradicional, sino que se habían quemado urnas, había habido aprietes, amenazas, se había de alguna forma desvirtuado la voluntad de la elección. El Tribunal Contencioso Administrativo, en un fallo que dicta, declara anulable todas las elecciones, y ahí se equivocó, porque lo que tendría que haber hecho es precisamente decir, se llaman elecciones complementarias en aquellos lugares donde ocurrió el fraude. Y precisamente la Corte Suprema, cuando da vuelta ese fallo, dice, no, lo que ha ocurrido es que en determinados distritos, en determinadas mesas, un conjunto de voluntades han violentado la voluntad de los electores y que por lo tanto tiene que llamarse elecciones complementarias y no anularse la integridad de las elecciones. En ese contexto es muy interesante analizar cómo la voluntad del sistema de papel tiene que tener una masividad. Hubo un remedio, se pudo remediar amplia. Parcial a partir de remediar una cuota muy pequeña del universo total del acto eleccionario. Me parece que querés plantear esto, que en el caso del boleto electrónico es más difícil identificar en qué momento, digamos, se altera el proceso, se desvía el proceso, se altera el conteo de votos, por lo cual el remedio debería ser volver a toda la elección, desarrollar toda la elección de nuevo. Que es lo que ha ocurrido generalmente con algunas elecciones del sistema de voto electrónico, en donde directamente los tribunales llaman a votar de nuevo, en forma complementaria en algunos municipios o en forma más amplia en jurisdicciones de carácter federal. ¿Cuál es la mirada dentro del frente? Me pregunta otro entrevistado, otro televidente. Me pregunta cuál es la situación dentro del frente, dado que ustedes plantean esto, y por ejemplo, me recordaba el caso de Marcucci, entonces antes diputado, después senador por el departamento de la capital, que lo planteaba como una casi necesidad. Forman parte del mismo espacio, por lo menos del mismo frente, ¿no? Exacto, sí, evidentemente hay muchas voces dentro del Frente Progresista que han manifestado expresamente su apoyo al sistema de voto electrónico. Yo creo honestamente y con mucha humildad les digo que están profundamente equivocados, que deberían sentarse a evaluar más profundamente cómo han funcionado los sistemas de voto electrónico en el resto del mundo, porque ese es de alguna forma el parámetro que nos puede situar en un esquema de estudio comparado para ver si es factible que lo podamos implementar aquí en Argentina o en distritos como la provincia de Santa Fe. Yo creo que es un error, yo creo que hay que escuchar básicamente a los expertos no solo del ámbito del derecho, sino fundamentalmente del ámbito de la informática, que tiene una visión muy progresista de cómo entender las tecnologías aplicadas a procesos de alto contenido político y de alta repercusión pública como son los sistemas electorales. Yo no estoy de acuerdo con la propuesta de Marcucci, nuestro partido no está de acuerdo con la propuesta de Marcucci, ni en general con cualquier posición que se manifieste a plantear el voto electrónico como una necesidad, como una modernidad inevitable. Creo que es un enfoque completamente equivocado y que adolece de un estudio muchísimo más pormenorizado. Perdón, Héctor, te agrego una sola cosa más. Favor, el sistema de voto electrónico está en retroceso o ha sido eliminado en la mayoría de los países del mundo. Cuando nosotros impulsamos la boleta pública de la mano del ex diputado Pablo Hapkin, planteamos precisamente que el sistema de la boleta australiana o la boleta única databa prácticamente del siglo XIX y que era utilizado en función de la boleta por partidos en la mayoría de las jurisdicciones del mundo. En aquellos países que han tratado de avanzar en el proceso de informatización de sus sistemas electorales, básicamente en los años 70, la primera patente de voto electrónico data de 1972-1974, han probado el sistema de voto electrónico y después han anulado las elecciones o han regresado al sistema de boleta de papel. Es el caso, sin ir más lejos, de Holanda, con el agravante fundamental de que cuando los holandeses recuperaron su sistema de voto, que habían tercerizado en una empresa, no sabían cómo llevar a cabo la ingeniería electoral. Lo habían tercerizado en una empresa privada y el Estado no tenía el know-how para llevar a cabo la ingeniería que demandaba la organización de un acto electoral, lo cual es gravísimo, porque el Estado se desprende de un conocimiento vital ligado al proceso electoral. En otros casos, Alemania, Bulgaria, Austria, Francia progresivamente está disminuyendo
adoptó el sistema de voto electrónico regresando a la boleta papel. Irlanda también es otro caso, el Reino Unido, Paraguay lo adoptó emulando el sistema brasileño y el Tribunal Electoral dispuso el retorno al papel. O sea, el examen comparado es prácticamente mayoritario a la hora de plantear objeciones estructurales, constitucionales, desdiciendo la famosa utopía tecnológica en contra del voto electrónico. O sea, que lo que está haciendo Argentina en este momento, lo que se quiere hacer en la provincia de Santa Fe con estas propuestas a las que aludías vos recién, son completamente infundadas en ese sentido. Si miramos cualquier otro sistema de cualquier otro país del mundo, vamos a darnos cuenta que el voto electrónico o ha sido eliminado o está en retroceso porque esos países han dado cuenta de que el sistema no era transparente, que adolecía de todas estas fallas que yo mencionaba anteriormente y han regresado al sistema manual claramente amparado en la boleta única. Nos quedamos sin tiempo. Quedaron algunas preguntas pendientes que tienen que ver con el futuro de la coalición cívica ARI, por lo menos en términos electorales. Queda tiempo para charlar esto durante todo el año. Por supuesto. Y queda tiempo para charlar otros temas, si te parece, Rafael, porque hay temas que tienen que ver con el medio ambiente, temas que tienen que ver con la reforma constitucional que se viene, que estarían interesantes también dedicarle tiempo. Encantado, Héctor, cuando Bueno, quieras. un mensaje de los televidentes, también la Peña Deportivo Armenio te saluda. No sé si tiene algo que ver con tu presente, pero también te saluda fuertemente y dice que el doctor Colombo es un ejemplo para el derecho. Bueno, para el derecho local. muchísimas gracias. Bueno, gracias por haber venido. No, por favor. Vamos a la pausa. La bronca linda arrancó.